Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Quienes nos han seguido saben que es un programa de la tele en el que se abordan las principales verdades de la fe cristiana, aprovechando un texto que es síntesis de fe católica, que se encuentra en el sitio del Opus Dei y que fue preparado por un grupo de profesores, muchos de ellos de la Universidad de la Santa Cruz, donde yo estudié, profesores que tuve, también compañeros, como el tema de hoy es un tema de Tomás Trigo, compañero del seminario, al que le mandamos un saludo también. Y hoy continuamos con un tema relacionado a la creación. Ya venimos hablando bastante de la creación, dijimos cómo Dios creó de la nada, ex nihilo, cosa que el hombre no puede hacer, porque efectivamente nosotros podemos transformar cosas, pero no crear de la nada. Decíamos que la creación es fruto del amor a Dios. Dios creó el cielo y la tierra y al hombre por amor y para amar, ¿no? Y hoy veremos un poco esa respuesta del hombre a Dios sobre justamente la creación, ¿no? Un tema en el que el Papa Francisco ha tratado mucho, los temas vinculados a la ecología, desde esta perspectiva teológica, de esta responsabilidad del hombre para con la creación. Entonces, el primer punto es cómo Dios otorga al hombre la capacidad de dominar la creación. Veremos algunos textos de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, cómo el hombre, imagen de Dios, está llamado a ser como Dios, ¿no? Tema que ya habíamos hablado, Recordábamos que Dios no creó un momento y luego se desvinculó de su criatura, de su creación, como un relojero puede hacer con un reloj, sino que Dios mantiene en el ser a las criaturas y además lo gobierna con su divina providencia, dándole un destino, ¿no? Comentábamos que el hombre también es causa segunda y colaborador con Dios en la obra de la creación, y cómo está llamado a ser como Dios, ese Dios pantocrator, pero que a su vez es un Dios que es como el buen pastor. Con la venida de Jesucristo queda esto tan claro. El buen pastor cuida a la oveja, la protege, si se pierde, la busca. Bueno, y eso mismo tenemos que hacer nosotros, ya lo veremos, imagen que somos de Dios. Veremos cómo desde el principio Dios quiso que el hombre trabajara, lo creó ut operaretur, para que trabajara. Y el último tema es la ecología, señorío del hombre y valor de la naturaleza. Entonces, decíamos que en la Sagrada Escritura encontramos unos cuantos textos, vamos a leer 3, de cómo Dios quiso crear al hombre y además darle ese señorío. Lo hizo, lo decíamos también, dándole ese poder de poner el nombre. Uno pone el nombre porque le pertenece a algo, le pertenece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como los padres ponen los nombres a sus hijos, quien tiene el nombre es el que tiene esa capacidad, ese poder, ¿no? Entonces Dios le otorga este señorío. Estos textos te voy a leer. Entonces, Génesis 1, parágrafo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, ¿no? Los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven en la tierra. Génesis, también capítulo 1, unos versículos más adelante, el versículo 28. Y les dijo Dios, bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos y llenad la tierra, sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Y el último texto de la Escritura que te quiero leer es Génesis 15, ya capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín para que lo trabajara y lo guardara.
Es toda una responsabilidad, que es lo que veremos en este programa, esa responsabilidad del hombre con toda la creación, con esta obra que Dios ha hecho por amor. Entonces Dios le concede esta capacidad de continuar con la creación, de perfeccionar la creación, de ser colaboradores en la obra de Dios. Quizá la colaboración más impresionante que pueda hacer el hombre es engendrar a otra persona, ¿no? Esa dignidad para poder ser padres, ¿no? Especialmente de la mujer, un don, un regalo de Dios maravilloso, ¿no? Y este ser colaboradores en la obra de la creación tiene unas consecuencias. Por un lado, que la propiedad absoluta de la tierra pertenece a Dios. Dios es el creador de la tierra, es el dueño de la tierra, y nosotros somos administradores, ¿no? Por eso también como administradores Jesús utiliza mucho este término, ¿no? Este ejemplo. El administrador es responsable y el administrador tiene que dar cuenta. Entonces nosotros el día de mañana tendremos que dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De esos dones, de esos regalos que Dios nos ha dado, y entre otros también el de la naturaleza, el de el cielo, la tierra, la creación. Somos administradores y tenemos que comportarnos como tales, algo que no es nuestro, que tenemos que cuidar y tenemos que mejorar. Entonces, otra consecuencia, la naturaleza es patrimonio de la humanidad y su uso debe redundar en beneficio de todos, ¿no? O sea, existe la propiedad privada, es algo de derecho natural, pero esta propiedad privada a veces cede cuando lo exige justamente un beneficio general, un beneficio común. Y por último, las cosas que posee el hombre han de aprovechar a los demás, no solo a él. Otro tema que veremos también, como el hombre está llamado a hacer uso, no abuso, y además ese uso que sea también con una perspectiva solidaria. La caridad en el uso de las cosas también es importantísimo. No puede haber un individualismo, un egoísmo tal que uno piense esto es mío, esto es solo para mí, esto no beneficia a nadie, esto yo puedo hacer lo que quiero con ello. No es así, ya lo veremos. Punto 2. La imagen de Dios en el hombre, fundamento del señorío. Entonces, Dios lo hizo al hombre señor de la tierra, tiene que cuidarla, gobernarla, administrarla. Ese hombre que fue creado a imagen de Dios, ¿no? Imago Dei. Decíamos que esa imagen se refleja especialmente en su espiritualidad, ¿no? Porque el hombre en cuanto hombre, como animal, se parece también a muchos mamíferos, ¿no? Pero el hombre tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad, tiene espiritualidad, está llamado a la trascendencia. Dios ha querido que después de esta vida haya otra vida, para siempre junto a Él, ¿no? Y esto es justamente el fundamento de su poder sobre la creación, porque Dios nos ha llamado a ser hijos suyos. Dios nos ha, por decirlo de una manera, empoderado y nos ha dado justamente esta responsabilidad de la tutela, el cuidado de la creación. Por eso el hombre, todo ser humano, debería reflejar la acción misma del Creador. Y esto, bueno, no solo con el cuidado de la creación, aunque también cuando hablamos del cuidado de la creación, ya lo veremos, nos referimos especialmente a lo más importante que tiene la creación, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? Entonces, justamente al ser imagen de Dios, se tiene que reflejar en nuestra acción, en nuestro comportamiento. Por eso la tarea de dominar y de cultivar el jardín debe hacerse en el marco de la ley divina, ¿no? Dios ha querido que en el mundo exista un orden. Y vemos, ¿no?, la rotación de los planetas en el macrocosmos, el funcionamiento de las células en el microcosmos, ¿no? Y también un orden en cuanto al comportamiento de los hombres libres, ¿no? Que esa es la ley moral. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. El hombre tiene esa orientación, esa invitación a hacer el bien, a rechazar el mal. Y
también respecto de la creación, el hombre tiene unas responsabilidades en su comportamiento y por eso tiene que ser dentro del marco de la ley divina. El hombre debe acercarse a la tierra con la actitud de su creador, ¿no? O sea, Dios creó por amor, nosotros administramos, conservamos, tutelamos, cuidamos por amor. Ese amor que se refleja en la venida de Jesús y en el amor también de Jesús por sus criaturas, que lleva hasta morir en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre. O sea que nosotros estamos llamados a ser imagen de Cristo, a ser otros Cristos y a comportarnos como Cristos, también con toda la creación, con todo lo creado. Por eso decimos, el hombre debe actuar en la tierra con santidad y justicia, con rectitud de ánimo, con sabiduría y amor, como dueño y custodio inteligente y noble, no como explotador. Un texto que es muy claro, ¿no? Esta charla, esta clase de hoy, esta lección también nos puede ayudar un poco al examen de conciencia y ver y pedir a Dios también, bueno, Señor, ayúdame a ser custodio, ¿no? Sobre todo de toda la creación, pero también con los demás. ¿Te acordás cuando Caín mató a su hermano Abel? Dios le preguntó a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿acaso soy yo el custodio o el cuidador de mi hermano? Tremenda la respuesta, ¿no? Bueno, sí, la respuesta podría haber sido Dios, sí, sos cuidador, custodio de tu hermano, como todos nosotros que tenemos que cuidar a nuestros hermanos, a la creación que Dios nos ha regalado. Entonces, de este modo, a través del hombre se hace visible la providencia divina, o sea, ese gobierno de Dios, ese gobierno amoroso de Dios que quiere valerse de las causas segundas, quiere valerse de los hombres, quiere valerse de sus criaturas para gobernar la tierra, para gobernar el universo, para gobernar. Entonces, el hombre recibe la misión de perfeccionar el mundo. Para eso estamos. Tanto se habla de cuidar el mundo y efectivamente esto está en la esencia también del mensaje del Evangelio, ¿no? A veces algunos se sorprenden y dicen, bueno, ¿por qué tanto hablar de la ecología? Sí, es una manera también de hablar de los temas fundamentales, de manera que también los otros entiendan, quienes están un poco más lejos, ¿no?, de la vida cristiana, de la ley de Dios, muchos de ellos están interesados en la ecología. Entonces les hablamos de una ecología humana, les hablamos de que en la creación, ya lo veremos, lo más importante es el hombre. Tenemos que cuidar a los animales, sobre todo los que están en peligro de extinción, pero tenemos que cuidar especialmente al hombre. Repetimos, el hombre es un administrador de la creación. Vamos ahora al corte, con el video del Papa, uno de los videos del Papa que nos sigue hablando sobre este tema. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias
para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Bueno, después de haber visto estas recomendaciones del Papa a imitar a la juventud, que tiene también esa cercanía y ese cuidado para con la naturaleza, para con los demás, continuamos hablando de este tema y ahora hablaremos un poquito del trabajo en el plan de Dios, ¿no? Veremos cómo efectivamente el trabajo está en el plan divino desde el inicio, desde que creó al hombre, lo creó, dice la Escritura, Génesis 2, ut operaretur et custodiret. O sea, creó al hombre para trabajar y para custodiar la obra de la creación. O sea, el hombre, dice el libro de Job, nace para trabajar como las aves para volar. El trabajo no fue un castigo divino, que como el hombre se portó mal, desobedeció a Dios por soberbia, ¿no? Entonces Dios lo mandó a trabajar. No. Lo que es resultado de ese pecado es que se conseguirá el pan con el sudor de la frente. No es que antes no tuviera que hacer el pan, no es que antes no tuviera que trabajar, pero ahora con sudor, con trabajo, con dolor, ¿no? Como la mujer que al parir, al traer a luz un hijo, lo va a hacer con dolor. Y eso sí, fruto del pecado de nuestros primeros padres. Pero Dios desde el inicio pensó en el hombre para que trabajara. Leíamos los textos de la Escritura, ese trabajar para que la obra de la creación continúe, esa responsabilidad del hombre de continuar con la tarea, ¿no? Dominar, que decir, bueno, producir, mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con el trabajo y el servicio, el hombre hace presente el cuidado de Dios hacia cada persona. Decíamos que el hombre, imagen de Dios, tiene que comportarse como Dios. Nosotros, imagen de Dios, también tenemos que obrar como Dios y tenemos que justamente hacer presente a Dios en nuestra conducta. O sea que estamos llamados a ser otros Cristos, otro Dios, para acompañar, para cuidar, para ayudar a aquellos que están en dificultades, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces lo dijimos? El hombre está pensado por Dios para la donación, para la entrega, para la generosidad, para darse, y si no lo hace, se llena de infelicidad, se le congela el corazón, se tristece. En cambio, cuando se entrega, es feliz, ¿no? Hablemos de la ecología, que es lo que estamos haciendo hace rato, señorío del hombre y valor de la naturaleza. Entonces, la palabra ecología viene del griego, oikia, que es casa, ¿no? Y se aplica a las relaciones del hombre con la naturaleza, ¿no? La naturaleza, obviamente, lo sabemos todo, está al servicio de la persona humana. Y la naturaleza tiene un valor objetivo, pero no un valor absoluto. La naturaleza ha sido otorgada para que sirva al hombre y glorifique a Dios. O sea que toda la creación también es para la gloria de Dios. Lo sepamos o no lo sepamos, o lo sepan o no lo sepan, pero efectivamente da gloria a Dios la maravillosa naturaleza de las montañas, del mar, de las estrellas, del universo. O sea que esta naturaleza participa de la vocación de servicio que tiene el hombre. Es muy lindo este texto del Papa Benedicto. El Papa Benedicto XVI, en su Caritas in Veritate, documento del año 2009, dice esto que es tan verdadero y tan cierto. Dice que la vida especialmente humana debe ser respetada, cuidada y amada. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace
artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia común va perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de ecología ambiental, ¿no? O sea, ese orden que tiene que haber, ¿no?, en la ecología, o sea, ya lo diremos con palabras del Papa Francisco, ¿no? Pero es algo absurdo que una persona esté defendiendo las ballenas, los pingüinos, los leones o los lobos y sea partidario del aborto, de la eutanasia, ¿no? Por eso hay que cuidar toda la creación. Tiene que haber un orden en el cuidado de la creación, ¿no? Dice así, a veces, dice el Papa Francisco, se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos, ¿no? O sea que tiene que haber un orden, como hay un orden en la caridad, ya lo dice, la caridad empieza por casa, ¿no? Tiene que haber un orden, y en ese orden también tiene que haber una lógica. Y como decía el Papa Benedicto en el texto anterior, si se comienza a perder ese respeto por la persona humana, si se pierde respeto por incluso el que está por nacer, que también es persona, porque desde la concepción allí es un humano engendrado, todavía no ha nacido, pero no se puede tratar como si fuera un desecho biológico en la experimentación, por ejemplo. Además, ahora que hay tantos protocolos, por ejemplo, para la investigación con animales, ¿no? Con animales hay todos unos protocolos para investigar con ratas o ratones, ¿no? Bueno, imaginémonos el respeto, el cariño que tiene que haber con un embrión humano, con una persona humana, ¿no? Es tremendo lo que está sucediendo en la actualidad, nos tiene que doler muchísimo, porque efectivamente esto es una verdadera atrocidad de lo que sucede muchas veces con esos bancos de embriones, con esa investigación. Es muy triste, es muy doloroso, ¿no? Entonces, el respeto a la naturaleza humana, estamos hablando, ¿no? A la naturaleza en general, a la naturaleza humana. Recordemos que la intervención humana no es creadora. Dios es el creador, Dios es el dueño de la creación, el hombre es custodio, el hombre es administrador, ¿no? Entonces, el valor que tiene que darle a la creación el hombre es el valor que le da a Dios, que es el verdadero valor, por más que el hombre no lo valore, ¿no? Incluso pasa a veces en la tierra una persona que está ante un cuadro que es una obra de arte, ¿no? En un museo, una persona que es totalmente ignorante y quizá ese cuadro no le dice absolutamente nada, ¿no? A una persona cultivada en el arte, al ver ese cuadro, al ver esa escultura, encuentra una riqueza extraordinaria. Entonces, por eso, el valor auténtico de la obra de la creación la tiene Dios sobre todo. Y el hombre justamente tiene que conocer a Dios y buscar la enseñanza de Dios para también valorar la creación como la valora, como la quiere y como la cuida Dios, ¿no? Entonces, esta creación está al servicio del hombre, pero no a su capricho, ¿no? La naturaleza tiene una fisonomía propia y un destino dado por Dios, ¿no? Un destino dado por Dios, y el hombre justamente como administrador y como custodio tiene que llevar a término aquello que Dios ha dispuesto. La acción humana no usará la naturaleza contra su propio bien, ni la de su prójimo, ni la de futuras generaciones. Somos responsables también ante las próximas generaciones, ¿eh? Por eso el cuidado de las cosas, está bien que se cuiden los bosques, las aguas de los mares y de los ríos, pero justamente con esta finalidad, ¿no? Para dar gloria a Dios, para los demás, porque no somos dueños, porque no somos propietarios. Por eso la ley no es solo la ley de la utilidad. Una empresa, un empresario, y no puede tener como único objetivo la utilidad. Y por ejemplo, no sé,
si le es más barato derramar desechos tóxicos en un río que purificarlo, que claro es mucho más caro, purificar los desechos tóxicos, ¿no? Pero entonces el empresario en general, el hombre en particular, todos tenemos que justamente respetar la naturaleza, respetar a los demás, pensar en los demás, pensar en las futuras generaciones, pensar cómo obraría Dios o qué es lo que Dios quiere. La necesidad de conversión y el cuidado de la naturaleza. Esta perspectiva es muy interesante, porque el texto de Tomás Trigo nos dice que la educación de la responsabilidad ecológica, o sea, de la responsabilidad respecto a uno mismo, a los demás y el ambiente, debe tener como primer objetivo la santidad, un cambio interior, la conversión. O sea que en esto siempre podemos mejorar, siempre podemos cambiar. Convertirse quiere decir dejar de ser algo para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ese proceso del hombre de mejora continua que lo lleva a la santidad, que lo lleva a ese cambio interior. Y por eso también la Iglesia nos invita a esa educación a la responsabilidad ecológica, a esa conversión ecológica, dice el Papa Francisco. Hace falta una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que lo rodea. ¿Ves cómo el Papa también nos ubica a la ecología allí, ¿no? En el designio divino, en el conocimiento y amor a Jesucristo, en hacer lo que es Jesucristo, que vino al mundo y en el mundo lo que hizo fue todo bueno. Pasó haciendo el bien, per transit benefaciendo, dice la Escritura, el Evangelio. Jesús pasó haciendo el bien y nosotros, imitadores de Cristo, tenemos que pasar por este mundo haciendo el bien, también con el cuidado de esta creación, de este regalo que Dios nos ha hecho. Entonces, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional, en algo optativo, en algo más. No, es algo importante de nuestra fe. Y aquí dice, esto es una gran verdad, el egoísmo también es causa del agotamiento de los recursos naturales, ¿no? O sea que efectivamente es esa incapacidad para dar o para darse que el hombre lo lleva al egoísmo y muchas veces a esto, ¿no? La tutela del medio ambiente es una obligación moral, es responsabilidad, es parte de nuestra fe. Esto quizás mucha gente no lo ha pensado nunca, ¿no? Y bueno, es una invitación a reflexionar sobre este tema tan querido por el Papa, que tanto nos ha hablado. Y además es un tema muy interesante para el apostolado, ¿no? Porque efectivamente podemos trabajar en estos temas con muchas personas de otras religiones. Esto también es tan grato al Papa Francisco, ¿no? Como en el trabajo común con otras personas de distintas denominaciones religiosas, bueno, eso ayuda al conocimiento y el conocimiento ayuda al acercamiento y ese conocimiento y acercamiento ayuda al respeto y ese conocimiento, acercamiento y respeto ayuda a la comprensión, ¿no? Entonces por eso el Papa ha fomentado mucho esa unión, ese trabajo en conjunto con los hermanos separados, con aquellos que son de otra religión, porque tenemos muchísimo en común, los cristianos, los católicos, con personas o fieles de otras religiones. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Tomás Trigo nos ofrece una bibliografía básica, ¿no? Que es el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, números 36, 41 y 48, la Gaudium Spes, son documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? También el Catecismo, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, del 279 al 314, del 337 al 349, etc. Del Pontificio Consejo, Justicia y Paz, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, extraordinario el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un documento valiosísimo que yo les recomiendo también tener, y si no lo consiguen, buscarlo online, el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia. Y también Tomás Trigó ofrece una bibliografía más recomendada, de la fundamental y la recomendada, ¿no? La Laudato Si del Papa Francisco, de Benedicto XVI, la Caritas in Veritate, etc. Y también un libro suyo al final, ¿no? Cuidar la creación, estudios sobre la encíclica Laudato Si de la editorial de la Universidad de Navarra. Bueno, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recordamos que estos programas los pueden encontrar en internet, tanto en la página web de la tele como en YouTube o en Instagram. Así que me despido ahora, hasta la semana que viene, con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.